también estar orando por este tiempo hermoso donde va a venir su palabra, donde va a ser expuesta su palabra. Y el Señor seguro va a hablar a nuestras vidas, como lo hace cada día, cada domingo, donde su palabra es mostrada, predicada, hablada desde este lugar. Y damos gracias al Señor por ello. Señor, queremos agradecerte también por este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta. Señor, oramos para que tu palabra corra y sea glorificada, para que nosotros seamos oidores y hacedores de ella, que la escuchemos y que tengamos el compromiso de ponerla por obra cada día de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza y la decisión para hacerlo. Señor, de ser obedientes a tu palabra. Te pedimos por tu siervo, el pastor Walter, que tú lo guíes, para que con todo denuedo, con toda sencillez y humildad de corazón, la pueda expresar, Señor. Guíalo en el nombre de Jesús. Amén. Y así, invitamos a Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada vez que cantamos esta alabanza, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Que tengamos más de Él en nosotros y menos de nosotros. Gloria a Dios. Cuanto más tenemos de Él, más nos acercamos a Cristo Jesús, a su molde, a su presencia, a su carácter. Qué hermoso, hermanos queridos, ¿no? Qué hermoso es alabar al Señor con toda la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y también, como escuchamos a los hermanos, estar unidos en oración por nuestros hermanos en Venezuela. No solamente por nuestros hermanos en la fe, sino por todo ese país que está pasando situaciones difíciles y complicadas, hermanos queridos. Pero algo puntualicé de uno de ustedes que comentaba, y es verdad, hermanos queridos, lo importante es que la nación se vuelva a Dios y que adoren al Dios verdadero. Todas las naciones adoren al Dios verdadero, al único y sabio Dios, a nuestro Señor, quien es el que nos da su misericordia, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes. Qué lindo tiempo que hemos estado compartiendo en el Señor. Y ahora viene su palabra. Vamos, yo les invito a que abramos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Colosenses. Esta carta preciosa que le escribió a la iglesia de Colosas en el capítulo 4. Estamos viendo capítulo 4, ya el último capítulo, versículo 11. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 11. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo el versículo 10 en dos partes? Y estamos hablando de los colaboradores del apóstol Pablo, de los servidores, colaboradores del apóstol Pablo, ya en las salutaciones finales que le da a la carta. Y no es menor esto, no es un dato menor de hablar sobre estos siervos de Dios, sobre estos hombres fieles al Señor, como hablamos en la vida de Aristarco, ¿sí? Y de Marcos. ¿Se acuerdan, Marcos? Que hablamos de Marcos, el sobrino de Bernabé, que fue restaurado y que trajo también consolación y apoyo al ministerio del apóstol Pablo. Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, hermano, ¿no? Pero hoy día vamos a estar hablando de Jesús llamado justo. Vamos a hablar de él en el versículo 11 del capítulo 4 de Colosenses. Les invito a que nos pongamos de pie, aquellos que pueden, y leemos la palabra del Señor. Dice así. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Gloria a Dios. Gracias, hermano querido. Un solo versículo y le he puesto como título a este sermón, Ayuda y Consuelo. Ayuda y consuelo. Bueno, que esto realmente nos traiga reflexión a nuestras vidas. Es una palabra, hermano querido, que está escrita para la iglesia. No es una palabra de evangelización y una palabra para todo el mundo en general. Es para la iglesia de Cristo. Es un mensaje que el apóstol Pablo traía
a la iglesia, doctrina a la iglesia. Y en este caso está trayendo los saludos, ya finalizando la carta, una carta hermosa, cortita, pero fíjense cuánto contenido tiene esta carta, contenido doctrinal, hermanos, que hemos ido explayándonos y hemos ido estudiando y analizando sistemáticamente. Es una de las mejores formas de estudiar la palabra de Dios y analizar la palabra de Dios y escudriñarla para que podamos llevar un hilo conductor, hermano querido, de lo que nosotros estamos compartiendo. Así que gloria a Dios. Empieza diciendo, y Jesús llamado justo. Vamos a hablar un poquito de este personaje. ¿Quién era Jesús? ¿No? Aunque la Biblia solo lo menciona una vez, hermano querido, a Jesús el justo, esto realmente vemos que no es tan notable, ¿no? Lo nombra una sola vez a este servidor, ¿no? Pero nos deja una gran enseñanza. Nos va a dejar una gran enseñanza de servicio, de fidelidad, de servicio cristiano y de fidelidad a nuestro Señor. Entonces, y no solamente eso, sino el valor de quienes trabajan para Cristo. Quienes trabajan, digamos, el trabajar es el servir, es el estar en ese servicio continuo a nuestro Señor, ¿no? Trabajar para el reino de Dios, ¿de qué manera, hermano? Sin ningún reconocimiento. Eso es lo que Dios quiere, sin ningún reconocimiento. Ahora, ¿habrá algunos que quieren reconocimiento? Hay muchos que hablan en nombre de Dios y que quieren mucho reconocimiento, ¿no? Nosotros tenemos como cristianos, como iglesia, tenemos que darle el reconocimiento, la gloria, la honra y la alabanza al que se lo merece. Por eso estamos hoy aquí y todos los días que nos reunimos estamos porque solo Él merece ser alabado y reconocido, ¿no? Nuestro Cristo, nuestro Señor. Ahora, ¿quién era Jesús llamado justo? Hacemos una pregunta en esto. Cuando Pablo habla de Jesús, no se está refiriendo a Jesucristo, porque enseguida cuando vemos la palabra Jesús decimos, está hablando de Cristo. No, hermanos, no está hablando de Jesucristo. Ahora, su nombre era Jesús, que en hebreo es, o en la abreviatura es Yeshua. Eso es en hebreo, Jesús, que significa Yahvé, que es salvación, o es el Señor salva. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí hablamos de Cristo, ¿no? Yahvé, el Señor salva. Y podemos ver que su palabra dice, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Ahí está hablando de Cristo. Mateo 1:21. Estamos haciendo referencia al nombre de Jesús. Pero este Jesús, que nosotros compartimos hoy, era un hermano en la fe. Jesús, un creyente, un discípulo del Señor. Un discípulo, un acompañante y fiel servidor junto con Pablo a Cristo, ¿no? Y dice, fíjense, llamado justo. Ahora se le conocía como justo. ¿Qué es lo que es justo? O en griego justo es iustos. Iustos es en griego, que seguramente o probablemente, hermano, era un sobrenombre que tenía. Vieron que dice Jesús justo, como Marcos, Juan Marcos, que hablábamos anteriormente el domingo pasado. Entonces, o era un nombre romano que en aquel tiempo también se los identificaba de esta manera, porque eran judíos que estaban viviendo en el Imperio Romano y de esta manera tenían nombres que eran griegos o que eran latinos también y se identificaban de esta forma. Ahora, cuando dice justo, ¿a qué se refiere esta palabra? Se refiere a rectitud, a integridad. Entonces, esto, hermanos, podemos ver que cuando nombraban a Jesús justo, era porque Él llevaba o mostraba por lo menos una vida de fidelidad ante Dios, una vida de consagración o una vida de testimonio ante los que estaban allí que lo conocían. Qué lindo, ¿no? Cuando te digan justo, ¿no? Ahora, qué lindo cuando nosotros nos dicen justos o santos, porque nosotros somos santificados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Qué lindo, hermano querido, es que decir
yo soy santo. Los santos no son los que están, ¿no es cierto?, en imágenes. Los santos es la iglesia. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué somos justos? Porque fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el único justo, hermano? Cristo. Tenemos que tener en claro eso, que Él es el único justo. Y como nosotros fuimos justificados por Él, por haber creído en Él, entonces nosotros también somos justos o santos en Cristo Jesús. Pero ahora, este nombre, vemos que le daban ese reconocimiento, ¿no es cierto?, cuando decían de Él justo. Refleja el carácter que había de Dios en Él, ¿no?, como un colaborador del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, sobre este personaje, sobre este Jesús, no se ofrecen más detalles. Vemos que no hay más detalle en la palabra de Dios, ni de su familia, ni de su ministerio. Habla de esto, que él era un colaborador del apóstol Pablo. Y no dice más. No dice que él escribió cartas, no, simplemente estaba allí como un colaborador. Pero Dios consideró oportuno ponerlo en las Escrituras, que hoy día, ¿cuántos miles de años estamos hablando de esta persona? De este hombre que realmente era un hombre íntegro al Señor, que servía a Dios con todo su corazón, y el apóstol Pablo le dio el reconocimiento por su fidelidad, hermanos. Qué lindo, ¿no? Cuando te dan no un reconocimiento porque te lo merezcas, pero que digan, este hombre es un hombre fiel al Señor. Cuando usted ve en las páginas de la palabra de Dios, hombres fieles que han servido a Dios, ¿no le trae a usted alegría y gozo al corazón? Porque han sido hombres que nos han sido ejemplos y nos han dado este testimonio para que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús como la pusieron ellos en su momento. Y fíjese, sigue diciendo el versículo 11, que son los únicos de la circuncisión. Cuando acá habla de la circuncisión, ¿qué significa esto? Habla de judíos de nacimiento. Habla de eso. Cuando habla de circuncisión, está hablando que son judíos de pura cepa, como quien dice, ¿no? Se está refiriendo no solamente a Jesús el justo, sino, miramos un poquito el contexto, a Aristarco y a Marcos. Está hablando de ellos, el apóstol Pablo, cuando dice, son los únicos de la circuncisión. Ahora, ¿qué es lo que es la circuncisión? Porque para muchos quizás lo conozcan a esta palabra, pero otros una vez no lo tengan bien presente. Pero era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17, versos 10 y 11. Cuando usted tenga allí un tiempito, búsquelo, léalo, y es interesante conocer quiénes eran los circuncidados. Dice, será circuncidado todo varón, dice la palabra de Dios, y sigue diciendo, y será por señal del pacto. Había un pacto. Recuerden que Dios hizo un pacto con Abraham. O Abraham hizo un pacto con Dios. ¿Sabe por qué hago referencia a esto? Porque el hombre no puede pactar con Dios, hermano. ¿Vieron cuando dice, venga, haga un pacto con Dios? Nosotros no podemos. Fíjense, en ningún lugar de la Biblia, hermano, el hombre pacta con Dios. El que hace pactos con el hombre, o ha hecho pactos, ha sido Dios. Porque Él es soberano y Él es quien sabe lo que tiene que hacer. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y de ese pacto nació esta nación, Israel, que hasta el día de hoy la estamos oyendo y escuchando, el pueblo escogido por Dios, una nación escogida. Y para ser escogidos y estar, tenían que cumplir esta ley de ser circuncidados en este pacto. Pero ahora nosotros, como fue circuncidado el prepucio de nuestro corazón, por haber recibido a Cristo, todos podemos ser pueblo de Dios, aquellos que vamos a Cristo, aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? Gloria a Dios. Bueno, entonces por esta razón el apóstol Pablo mencionaba a estos creyentes judíos que colaboraban con él. Él hablaba de estos creyentes. ¿Sabe por qué Pablo hablaba de estos creyentes así? Porque había muchos creyentes judíos que decían creer en Cristo, pero resulta que querían poner las leyes judaicas. Querían poner la ley de Moisés en medio del mensaje que Cristo traía a la iglesia, o que Pablo traía de la doctrina de Cristo.
No podemos mezclar una cosa con la otra. Nosotros no vivimos en la ley, hermano. ¿En qué vivimos? En la gracia, por Cristo Jesús. Entonces, por eso hace mención. Ahora, no significa esto que no había más judíos, ¿no?, creyentes, sino que estos eran, los que estábamos hablando recién, eran los que estaban cercanos al apóstol Pablo. Eran quienes estaban allí en los momentos difíciles o sirviendo allí con el apóstol Pablo, sirviendo al Señor. Estaban unidos, hermano. Una cosa es estar en congregación y otra cosa es estar unidos. Nosotros debemos estar unidos al cuerpo de Cristo. Muchos hay que se congregan, pero ¿estamos unidos al cuerpo de Cristo? Yo quiero estar unido al cuerpo de Cristo, ¿usted? Porque el Señor cuando venga a buscar, va a venir a buscar a su iglesia. Imagínense que usted sea o yo sea el dedo, ¿no? El Señor no se va a ir sin este dedo, lo va a llevar. Así que yo quiero ser ese dedo, ¿me entiende? Una forma figurada, ¿no? Entonces yo quiero irme con el Señor. Y a esto se refiere. Ellos estaban allí sirviendo al Señor. Aunque Jesús, el justo, era judío, servía junto a Pablo anunciando el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. ¿Por qué servía sirviendo a los gentiles? Hermano, los judíos eran muy celosos y no querían estar mucho con los gentiles, porque para ellos eran inmundos. Pero Cristo vino a romper esa barrera, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces este justo, este Jesús justo, este servidor de Dios, servía junto con Pablo a los gentiles. ¿Y por qué lo hacía? Porque él había entendido la misericordia de Dios. Hablamos hoy de la misericordia, porque para siempre es su misericordia. Había entendido que para Dios no hay excepción de personas. Dice su palabra en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Y sigue diciendo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Ya no hay, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El hombre hace excepción de personas. El hombre mira, cuando digo hombre me refiero a la mujer también, mira por sobre los hombros o mira haciendo diferencias aún sociales y económicas con unos y otros o racistas. Pero Dios no hace excepción de personas y la iglesia tampoco lo hace. Por eso él era un colaborador de Cristo. Era judío, pero él entendía bien que había sido salvo por fe en Cristo Jesús. Entonces sabemos, hermano, que para Dios no hay excepción de personas. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que lo dijimos hoy al comienzo de la reunión. Que todos, no solamente nosotros o un grupo específico, procedan al arrepentimiento. Todos, hermanos, ¿saben por qué? Porque hay muchas herejías que se levantan que dicen que Dios eligió a uno para salvación y a otro para condenación. Entonces, ¿para qué los creó Dios? Dios creó al ser humano para que todos sean sus hijos. Ahora, está en mí decir si yo quiero o no ser su hijo. Mire qué amoroso y respetuoso que es Dios, que nos da la decisión o el poder de decidir en qué queremos hacer. Si no, no nos hubiera hecho a imagen y se me cansa de él. Nos hubiera hecho como soldaditos o como robots, que simplemente estamos programados y hacemos lo que él dice. Tenemos sentimientos, tenemos decisiones, que nuestras decisiones son las que van a traer el resultado final. Que nuestras decisiones sean siempre la voluntad de Dios. Eso es lo importante y es lo que nos beneficia a nosotros y que lo hagamos por amor. Entonces, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y esto es hermoso. ¿Y de qué manera podemos proceder al arrepentimiento? ¿Por medio de la fe? ¿O tenemos que poner algo de plata? No, hermanos, eso es hermoso y yo sé que ustedes lo saben, pero lo decimos porque algunos no lo pueden llegar a saber y este video, este mensaje llega a otros. Pero ¿cómo? No, la salvación es por fe, es gratuita. Ya Cristo lo dio todo y dijo en la cruz consumado es. Y cuando Él lo dio por amor, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Sigue diciendo el texto, nos quedamos ahí en el versículo 11, sigue diciendo que me ayudan en el reino de Dios. Estos colaboradores, ¿qué estaban haciendo? Le ayudaban, vamos parte por parte, ¿no? Que me ayudan en el reino de Dios. Ayudan en griego es sinergos. Eso es
En griego la palabra ayudan, que significa colaborador, significa compañero de trabajo, quiere decir me ayudan, es un colaborador, es alguien que coopera a mi lado. Eso decía el apóstol Pablo, es mi ayudador, es mi colaborador. Nosotros tenemos a alguien que nos ayuda. Gloria a Dios. La iglesia está atenta y es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, no se van a quedar solos. Estaban tristes los discípulos. ¿Qué hacemos ahora? Se nos va el maestro. No se quedarán solos. Vendrá alguien. Esa tercera persona, el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que nos impulsa, el que nos guía, el que nos anima, el que nos guía a la verdad, hermano. Y uno se emociona cuando hablamos de esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestras fibras no pueden contenerse cuando hablamos de la divinidad. ¿Cuál es la divinidad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él nos guía a toda la verdad. Bueno, el apóstol Pablo tenía colaboradores, ayudadores. Entonces esto lo identifica a Jesús el justo. Lo nombro así para que no se malinterprete que no estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de un servidor del Señor, a Jesús el justo, quien participaba codo a codo con el apóstol Pablo. ¿Pero por qué, hermano? Porque entendía el motivo de a quién estaba sirviendo. Que no era el apóstol Pablo, sino que ambos, y junto con los demás colaboradores, servían a Dios, servían a Cristo. Estaban llevando el evangelio de Cristo, del reino de Dios, junto a otros colaboradores en la obra del evangelio. Y fíjense, Pablo se lo dice a la iglesia de Corintios. En 1 Corintios 3:9 le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Pablo le dice a la iglesia, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿usted quiere ser un colaborador de Dios? No que uno quiera ser reconocido, hermano, sino que uno quiera servir por amor. Señor, acá está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Que me traen las palabras de Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro quizá no lo podía entender en ese momento, pero alguien que le iba a ayudar de todo lo que estuvieron viendo con el Maestro, con Cristo Jesús, fue el Espíritu Santo que le recordó la palabra. Por eso, gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por guiarnos a la verdad. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, ¿por qué habla Pablo de los colaboradores? Porque Pablo nunca vio el ministerio como una obra individual. Vieron que muchos dicen, sí, porque en mi ministerio. ¿No les choca a ustedes un poquito? ¿No les choca a ustedes un poquito, hermano? Cuando dicen, sí, porque yo en mi ministerio, porque yo, ¿cuánto yo, no? Lo tenemos que nombrar para que si están equivocados, que nos corrijamos. Aquellos que verdaderamente aman a Dios. Aquellos que me escuchan, que dicen que son siervos de Dios. Nunca hable de su ministerio, porque el ministerio es de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos meros servidores. Y mire, lo vamos a llevar un poquito más, como dice la Biblia, inútiles. Porque hacemos lo que tenemos que hacer. Quiere decir que los méritos se los lleva Cristo. Hermanos, tengamos cuidado de ensalzarnos en algo que no nos corresponde. La gloria es de Él. Entonces Pablo entendía bien que el ministerio no era individual, que que Jesús no le había revelado a él y yo soy el apóstol acá. No, él decía de él, miserable de mí. Miserable, hermanos, si nosotros no tenemos Cristo somos nada. Cuando digo nosotros me refiero a todo el mundo. No estamos hablando de nosotros de miseria, estamos hablando de toda la humanidad. No hay uno que haga el bien y no haya pecado. Todos pecaron y por cuanto todos pecaron, lo digo serio, saben que usted entiende, iglesia, porque esto es seriedad. El pecado aleja al hombre de Dios. Y hay muchos que hablan de Dios y están llenos de pecado. No van a poder tener comunión con Dios. Pero realmente, hermanos queridos, nosotros tenemos que ponernos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol, él sabía que no era individual la cosa, sino que era compartido. ¿Y qué necesitaba estos hermanos fieles? Que sirvieran al Señor. Hermano, para servir al Señor hay que ser fiel a Cristo, no fiel al pastor, no fiel a los hermanos,
fiel a Cristo, porque si yo soy fiel a Cristo, voy a poder servir con compasión y en la voluntad de Dios a mis hermanos. Porque vamos por Cristo, no por el ojo, no servimos. ¿Sabe? Lo digo, hermano, porque muchos se creen que no, lo ponen allá al pastor en alta estima, en un pedestal más alto. Estamos todos iguales. Somos siervos de Dios, no digo que no, hermano. ¿Y sabe qué quiere decir siervo de Dios? Quiere decir que somos servidores, somos los primeros que tenemos que servir. Porque Jesús sirvió. No vino a ser servido, sino que Él vino a servir, hermano querido, a la humanidad. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte horrenda de cruz, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que aquellos que se quieren poner en ese pedestal y se ponen título y nombre, tenga cuidado con eso. Tengamos cuidado, iglesia. No oigamos a aquellos que se levantan, falsos maestros y hombres que son amadores de sí. No iba a decir esto, pero el Señor nos lleva a decirlo. Porque tenemos que tener cuidado. Estos colaboradores, como Jesús justo, era un hombre fiel al Señor, que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hermano en la fe que servía con gran compromiso, hermano. El compromiso, cuando uno se compromete, ¿sabe qué quiere decir compromiso? Cuando yo digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no. Sí y amén. Eso es el compromiso. ¿Y era para qué? Para edificación de la iglesia. ¿O era un compromiso para sacar provecho propio? No, hermano, estuvo en situaciones difíciles. Si miramos un poco la historia en la palabra de Dios. Pero era para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted quiere ser parte de esto? Somos parte, somos su iglesia. Podemos ser de bendición a cuantos, ¿no? Cuando Pablo dice en el reino de Dios, ahí en el versículo 11 seguimos, dice en el reino de Dios, no habla de un reino político o de un reino terrenal, no está hablando de esta tierra, él está hablando del reino celestial, él está hablando de donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, está hablando de ello. El reino de Dios, el gobierno soberano de Dios. ¿Y por quién es soberano? ¿Por quién es manifestado este gobierno? Por Cristo Jesús. Cristo fue el que manifestó el gobierno soberano de Dios aquí en esta tierra. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed en la buena nueva de salvación. Hay gente que no quiere creer y va a venir el lloro y el crujir de dientes sobre ellos. Porque la hora vendrá y Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Gloria a Dios. Esto dijo Marcos 1:15, hermano. El reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Por eso estos colaboradores, ¿qué hacían? ¿Cuál era el fin? Ahí tenemos el motivo. Ellos eran siervos de Dios que predicaban el Evangelio, que discipulaban, que enseñaban, quiere decir, la sana doctrina. Hay muchos que discipulan, pero cualquier cosa. Entonces, no están enseñando la sana doctrina. Y aquel que no enseña la sana doctrina o saca las palabras de contexto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es qué? Anatema. ¿Qué es lo que es anatema? Maldito. Hermano, con las palabras de Dios no se juega. Y hay muchos que juegan. Algunos ignorantemente. Y se van a perder porque dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, el pueblo de Israel. Y otros, hermano querido, porque lo hacen adrede. Peor todavía ellos. Dios tenga misericordia. Pero estos predicaban, discipulaban, fortalecían a la iglesia, la animaban. Estaban ahí para sumar, para estar en los detalles, hermano, porque quería que la iglesia, los miembros, los más débiles, se fortalecieran. Los más pequeños se levantaran. Esa era la visión del apóstol Pablo y esa era la visión de Cristo. Y esa era la visión que estos colaboradores tenían. ¿Y saben qué? Servían en situaciones extremas. Hermano, es fácil servir cuando todo va bien, cuando hay todo color de rosa, pero no es tan fácil servir cuando las papas queman, perdón la expresión, cuando la situación está complicada. Cuando hay situaciones adversas, como las que vivía el apóstol Pablo. Pablo estaba privado de la libertad y allí no estaba viviendo cómodo y había
momentos donde sentían la opresión y los maltratos, pero ellos todo lo hacían porque por causa del reino de Dios. Ahí por eso el apóstol le dice a los colosenses, pongan la mirada en Cristo. Si nos remontamos ahora al tiempo de la Turquía, donde estaba la iglesia de Colos, han puesto los ojos en Cristo, han permanecido, como dice la palabra, darán cuenta. Nadie, hermano, va a pasar por desapercibido. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es de fuego consumidor. Y no estoy hablando de condenación, simplemente estoy hablando de la justicia de Dios. Y nosotros somos su iglesia, y la iglesia debe estar llena de la presencia de Dios. Ahora, ¿te identificas con Jesús el justo? ¿Te identificas con Él? Dijimos el título, ayuda y consuela. ¿Lo había nombrado? No nombré el título. ¿Sí? Ayuda y consuela. Gloria a Dios, los hermanos lo anotaron. Ayuda y consuela. ¿Nos podemos identificar con Jesús el justo? Un hombre que no era reconocido. Simplemente dijo esas palabritas. El apóstol Pablo sobre él, pero un hombre que era fiel, en el anonimato. Pero ¿ante quién estaba reconocido? Ante Dios. Hermano, nosotros queremos que Dios nos reconozca. ¿Saben cómo Dios nos reconoce? Cuando Él dice, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Qué hermoso. ¿Usted quiere estar con el Señor por siempre? Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto podemos vivir en esta tierra? Y el tiempo que vivamos en esta tierra, hagamos la voluntad de Dios. Que su buena voluntad es perfecta y agradable. Hagámosla. Ahora, ¿te sientes comprometido con la obra de Cristo? Me hago la pregunta para mí. ¿Estás dispuesto a ser un útil en el servicio del reino de Dios? ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo no quiero una iglesia de sana doctrina, una iglesia? La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Nos vamos a remangar como hizo Jesús? ¿Es justo? ¿Como hizo Juan Marcos? Sí, pero sí, se equivocó, pero después se arrepintió. Y se acomodó la vestidura y fue para adelante. Como hizo Aristarco. Estos hombres no eran renombrados como el apóstol Pablo, porque hoy hablan de Pablo y lo ponen allá. Pero no hombres que servían a Dios a la par. Y Dios los miraba de igual manera, tanto a Pablo como a todos ellos. Yo cuando llegue a la presencia de Dios me quiero encontrar con ellos también, ¿y usted? Y decir, hola Jesús, el justo. Qué hermoso. Vivimos por fe, hermano. El hombre que no entiende estas cosas, esto está en reloj. Claro, bendita locura. Porque Cristo habita en nuestras vidas. Y no hay mejor cosa que dar testimonio, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu. No hay otra cosa. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, entonces vos puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy confiado en Cristo Jesús, venga lo que venga. Y Pablo termina diciendo, han sido para mí un consuelo. Fíjese, ahí termina diciendo, nombrándolos y qué dicen de ellos. Ha sido para mí un consuelo. Estos colaboradores fueron de ayuda para el apóstol Pablo. ¿Qué trajeron? Trajeron alivio en momentos que él lo necesitaba, consuelo en medio del sufrimiento. Hermano, porque cuando uno está sufriendo es feo estar solo. Bueno, sí, pero no estás solo, está el Señor con vos. Sí, pero literalmente, piel a piel. No estaba el Señor ahí, el Señor está en mi corazón. Pero ellos estaban ahí. Por eso, hermano querido, cuando veas a alguien que está en esa situación, ve y abraza, ve y consuela, ve y está allí. Y esa obra no la hacemos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si no nos llevamos los galones. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y para eso tenemos que estar en comunión. Porque yo voy a mi hermano cuando Dios me muestra en mi interior de que mi hermano está padeciendo una situación. Porque esa obra la hace el Señor. Si no, lo haríamos nosotros. Inflaríamos el pecho. Y de nada sirve. En medio del sufrimiento, daban ánimo en medio de la aflicción. Recuerden que Pablo estaba preso, hermano querido, ¿sí? Dice Colosenses 4:18. Y la compañía de estos colaboradores como Jesús, llamado justo, fue útil
a Dios para fortalecer al apóstol Pablo. Que tu vida sea útil para fortalecer a los siervos de Dios o a aquellos que sirven a Dios o a aquel hermano que está necesitando, alguien del cuerpo de Cristo. Dios muchas veces consuela a sus siervos, a sus hijos, por medio de otros creyentes. Por más fuerte que te sientas, muchas veces uno se siente fuerte, porque el apóstol Pablo era de una fortaleza espiritual, hermano, porque para padecer lo que tenía era un hombre que, pero en algunos momentos, porque es humano, allí estaban estos hombres de apoyo. Y no solamente hombres, cuántas mujeres también que sirvieron a Dios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ahí habla de consolación. De nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Un mensaje precioso para la iglesia, un versículo hermoso, todo versículo, para que nosotros, porque nosotros somos consolados por Dios, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dejo en claro esto, de que no podemos consolar a otros por nuestras propias experiencias vividas. Yo no puedo consolar a otro por lo que viví. Yo tengo que consolar por la consolación que es en Cristo Jesús, para que sean consolados por Dios, no por mi vida. Nosotros no podemos consolar a nadie si no es por Cristo, porque Él es el que nos consuela. Ahora, hermano, podemos animar a otros a seguir permaneciendo firmes en la fe y que nuestro testimonio sea de bendición para otros. Eso sí, nuestro testimonio es de bendición para otros, lo que Dios hizo en mi vida. Pero el verdadero consuelo, tengámoslo presente. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera le estamos dando la gloria a Dios, a quien se le merece. El verdadero consuelo solo lo podemos dar por Dios. Cuando dice que nosotros consolamos a otro, no lo estamos haciendo por nuestros méritos, porque no podemos, pero sí por los méritos de Cristo. Consolamos a los demás. Y no solamente eso, somos consolados también. Entonces Jesús, llamado justo, queda acá registrado, hermano querido, para siempre como un ejemplo de fidelidad. ¿Quieres en tu vida quedar registrado ante los ojos de Dios, ante el libro de Dios, como un ejemplo de fidelidad? Para eso, ¿saben qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Es lo que hicieron estos hombres de Dios. Gloria a Dios. Entonces todo esto enseña que el Señor no mide el servicio por la fama. Dios no mide. Mire, Jesús, había gran fama de parte de... Pero Jesús siempre salía de toda esa situación. Porque Él daba aquí en la tierra como hombre, 100% hombre, daba la gloria a su Padre, que está en los cielos. Sino que, ¿cómo mide Dios? Por la fidelidad. Y la fidelidad viene por la obediencia, hermano. Y la obediencia viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, no puedo obedecer. Tengo que conocer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios y para caminar en esa fidelidad. Quiere decir permanecer. Entonces, requiere de que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Fíjese, esto lo dice 1 Corintios 4:2. Requiere, ahora bien, dice el apóstol Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. ¿Cómo debe ser hallado el administrador? Fiel. Estos hombres eran fieles al Señor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Este ejemplo de Jesús, el justo, nos anima a servir a Cristo, hermano. A Él lo servimos, aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Sí, pero a mí nadie me... No, hermano, Él sabe todo de nosotros. Por eso valemos lo que valemos en Cristo. No valemos cualquier cosa. Y no nos la creemos. Nosotros somos sus hijos. Valemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es mayor valor, porque Él dio su vida. Y estamos escondidos en Él, decíamos en Colosenses. Entonces, si estamos escondidos en Él, Él nos reconoce. Y nuestro, gloria a Dios,
Y nuestro trabajo no es en vano, dice su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas son las obras que Dios prepara de antemano para que nosotros andemos en ellas. No miremos otra cosa, miremos a Cristo. Miremos a Él. Buscar ser fieles antes de famosos. Hermano querido, no queremos ser famosos, no. Queremos ser fieles. Los fieles servidores son los que llegan a la presencia de Dios, porque a Él le dan la gloria. El que es famoso anda buscando la fama para ellos mismos. Apoyar y animar a otros creyentes, especialmente los que están pasando pruebas. Qué hermoso es cuando alguien está pasando en prueba y vos sos de apoyo, ahí de fortaleza, de tirar, de pegar un abrazo. No solamente decir palabras, simplemente estar allí, hermano, porque el que hace la diferencia es Cristo. Colaborar, eso es colaborar con humildad, con sencillez de corazón en la obra del Señor. Recordar que Dios valora ese servicio que está realizado con amor y con perseverancia. Dios valora, Dios mira a aquellos que sirven un corazón sincero. Hay muchos que no te ven lo que vos haces, pero estás sirviendo a Dios en muchas situaciones y muchas maneras. Dios ve todo y Él te recompensará. Dios te va a recompensar. Mire, cuando lleguemos a su presencia y tengamos allí una corona incorruptible, esa corona que está preparada para cada uno de nosotros, gracias a Cristo. Recuerda que Dios honra la fidelidad, ese servicio humilde, Dios lo honra, hermanos, y el consuelo que das a otros creyentes. ¿Saben por qué? Porque eso es amor al prójimo, es porque te interesa, cuanto más a los hermanos de la fe, a la familia. Al igual que Jesús el justo, sea un colaborador valioso en la mano de Dios, en el reino de Dios, y un ejemplo de vida, hermano querido, de esa vida dedicada a Cristo. ¿Para qué? Para ayudar y consolar a quienes lo necesitan. Que este mensaje, hermano, sea y haga hondo en nuestras vidas esta palabra, este versículo nosotros lo tomemos y digamos, Señor, yo también quiero ser como Jesús, el justo. Servirte a ti con todo mi corazón, sin querer ningún tipo de reconocimiento. Solamente adorarte a ti y darte la gloria y ser útil. Aquí estoy, quiero ser útil. Gloria a Dios. Le invito a que nos pongamos de pie y oramos al Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido recibir lo que tú nos hablas. Hemos podido expresar tu palabra porque es tu palabra quien obra en nuestras vidas. Nuestros corazones se abren, Señor, para recibirla y no solamente para oírla, para saber lo que dice, sino para ponerla en práctica, para que la iglesia sea edificada, para que nosotros te sirvamos con fidelidad, para que seamos siervos útiles en tu reino, Señor. Y que cada día, Señor, te busquemos más y más. Y dejemos que tú habites más y más en nosotros. Y que cada día saquemos aquello que perturba, que molesta, que impide en nuestras vidas el agradarte, el servirte. Señor, queremos santificarnos aún más y más, porque un día vendrás a buscar a tu iglesia. Queremos ser parte de ella y estar contigo, Señor, perpetuamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, te agradecemos una vez más por nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser como este Jesús el justo, a darte a ti en servicio, en amor, en entrega, en integridad, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra y saber que nuestro servicio tú te lo mereces, Señor. Tú eres el único digno de merecer toda gloria y toda honra. Señor, que hasta el último día de nuestras vidas decidamos servirte con un corazón sincero, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Y porque tú eres el único que merece toda honra y toda gloria, Señor. En
de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria, bueno, así de con la pantalla. Damos gracias al Señor una vez más porque Él nos ha permitido disfrutar este tiempo de comunión, de compartir juntos, de adorar a Dios, de servirle al Señor en este día y esta hermosa palabra que Dios ha hablado en nuestro corazón y la atesoramos y la guardamos, pero por sobre todas las cosas queremos ponerla por obra. Así que bueno, damos por finalizada esta reunión. Nos saludamos con un ósculo santo y para el próximo domingo recuerden que tenemos Santa Cena. Ya el próximo domingo es julio, ya comienza el mes de julio. Se pasa volando los días, hermanos. Que disfruten un hermoso domingo en familia y nos vemos el próximo domingo aquí. Bendiciones.